se nos pide que encontremos el salario final por hora si un salario inicial de $14.50 se incrementa en un 3.5% cada año durante 6 años. Para determinar el salario por hora final, tendremos que escribir una ecuación que relacione el salario por hora con el tiempo en años. Y debido a que el salario por hora aumenta en un porcentaje constante cada año, tendremos una ecuación exponencial en la forma, y es igual a veces b elevado a la potencia de x, donde a es el valor inicial o inicial. Y debido a que el salario aumenta un 3.5% cada año, tendremos un crecimiento exponencial y, por lo tanto, la base b es igual a 1 más r, donde r es el porcentaje de crecimiento como decimal. Entonces nuestra ecuación tendrá la forma de y es igual a veces la cantidad 1 más r elevado a la potencia de x. Si queremos usar las variables x e y, dejemos que y sea igual al salario por hora. X es igual al tiempo en años. Y de nuevo, a es el valor inicial o inicial, y por lo tanto, a es igual $14.50 o solo 14.5. Y r es la tasa de crecimiento, que debe expresarse un decimal para la ecuación. Entonces r es igual a 3.5%, que como decimal es igual a 0.035. Lo que significa que la ecuación es y es igual a 14.5. Multiplicado por la cantidad 1 más 0.035 elevado a la potencia de x. Simplificando, tenemos y es igual a 14.5. Multiplicado por 1.035 elevado a la potencia de x. Y ahora, para determinar el salario por hora final 6 años después, establecemos x igual a 6. Entonces, si establecemos x igual a 6 y realizamos una sustitución, tenemos y es igual a 14.5 veces 1.035. Elevado al poder de 6. Y ahora vamos a la calculadora. Ingresamos 14.5, y luego entre paréntesis 1.035. Elevado al poder de 6. Entrar. Y se nos dice que redondeemos al centavo más cercano, que sería el valor posicional en centésimas. Observe cómo tenemos un 4 en el tercer decimal, lo que significa que redondeas hacia abajo. Y por lo tanto, el salario es de aproximadamente $17.82. Entonces, el salario final por hora es de $17.82. Espero que hayas encontrado esto útil.